dado papel. Tenemos lo que tenemos siempre y cuando hay un evento como este, lógicamente tenía que ocurrir algo así. Probablemente la vida de Maripaz sea una de las más intensas y más apasionadas que podamos escuchar. Y la entrevista de Ezequiel seguro que va a sacar lo mejor de toda esa vida. Cuando mi hija era pequeña, me preguntó un día: mamá, ¿el mundo cuándo dejó de ser en blanco y negro? Porque yo le ponía a ella mucho cine clásico. Yo no le expliqué nada, le dije, bueno, hace ya tiempo. Lo que no sabía es que algún día acabaría pensando que ese mundo ahora también está volviendo a ser en blanco y negro. Estamos viendo muchas imágenes, falsas imágenes, de esa media España que salía en el nodo, que veíamos antes de una película y que ocultaba la realidad de la otra media España, que callaba su voz y que la ocultaba y que trató de que se olvidara, pero que afortunadamente nuestra memoria está viva y el ejemplo está aquí hoy con Maripaz y con todos los que hemos venido a presenciar la entrevista de este día. Muchas gracias por estar aquí. Gracias Magdalena, presidenta del Ateneo y de la Federación de Ateneos de Andalucía. Se oye bien, se oye bien. Presidenta. ¿Ahora? Presidenta también de la Federación de Ateneos de Andalucía, que engloba más de 30 Ateneos andaluces. Está muy alto, bájalo. Buenas tardes, amigas y amigos, por venir, por hacer un hueco en vuestras agendas. Cada vez estamos más limitados a las agendas. Hay días en que tenemos que decir a amigas y amigos, no puedo estar ahí porque tengo otras dos cosas. No sé. Y este esfuerzo que hacéis un 11 de septiembre, la verdad es que es muy agradecido. En marzo de este año empezamos con este nuevo ciclo, Transparencia 2.0, que tengo el honor de coordinar. Por aquí ha pasado el catedrático de la Universidad de Sevilla, Miguel Toro. Pasó también el escultor Chiqui Díaz, escultor sevillano, y la actriz Mariana Cordero, que está aquí hoy con nosotros, el filósofo, pensador y escritor Samir Aïr, una de las voces más autorizadas de Europa. También estuvo La Peñada de los Pájaros con Plácido Rodríguez, Maribel Adrián y con Nonio Parejo, el cineasta, que ha hecho un documental estupendo sobre La Cañada. Beltrán Ceballos, también ornitólogo, estuvo aquí. Y hoy tenemos el placer y el honor de que esté aquí sentada una mujer que vais a ver por su trayectoria personal magnífica, una mujer extraordinaria. Así que, para calentar ya la tarde, vamos a tributarle un aplauso por... Bueno, al final, como sabéis, en Transparencias, cuando acabemos la entrevista, hay un tiempo de coloquio en el que podéis preguntar a Maripaz lo que queráis, sugerencias, intervenciones. Esto se va a grabar y se transmitirá por YouTube. Los próximos días lo podemos ver por YouTube. La Guerra Civil Española y la posguerra originaron entre 500.000 y 735.000 muertos, según los estudios de diferentes historiadores. Enrique Moradillos cifra los muertos entre 651.000 y 735.000. En el frente se estima que murieron entre 100.000 y 200.000 personas. Unas 150.000 fueron víctimas de la represión, 100.000 muertos en la retaguardia de la zona sublevada y 50.000 en la retaguardia de la zona republicana. El régimen franquista utilizó la cifra de 1 millón de muertos para impresionar al pueblo. José María Gironella publicó en 1961 la novela 1 millón de muertos, de una trilogía que comenzó con Los cipreses creen en Dios.
Hugh Thomas cifra en 500.000 las víctimas entre los muertos en la guerra, los muertos por desnutrición en el sector republicano y los fusilamientos tras la guerra. Por los 300.000 exiliados que no regresaron, Hugh Thomas estima en 800.000 las personas que perdieron o que pudo perder España en el transcurso de la guerra civil y en la posguerra de la dictadura. Solo en la desbandada entre Málaga y Almería fueron asesinadas unas 5.000 personas. En la masacre de Badajoz, el 14 y 15 de agosto del 36, se estima entre 1.800 y 4.000 las personas asesinadas. En el bombardeo sobre Guernica, cerca de 2.000 personas. En la batalla del Ebro, unas 120.000 bajas entre ambos contendientes. En los primeros compases de la guerra fueron asesinados 6.830 religiosos y religiosas. En Paracuellos del Jarama, unas 2.500 personas del bando sublevado o afines fueron asesinadas por la República. En el cementerio del Almudena de Madrid queda un monumento en recuerdo de las 13 rosas, 13 mujeres, 7 menores de edad, que fueron fusiladas con otros 40 hombres tras la guerra en un juicio sumarístico. Las atrocidades fueron innumerables por ambos bandos, pero los historiadores coinciden en que fueron mucho más salvajes y desproporcionadas las cometidas por los sublevados contra el gobierno legítimo de la República. La memoria histórica y democrática trata de devolver la dignidad a las familias de los asesinados y represaliados por el régimen de Franco. El ejército del Ebro, rumba, 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 el ejército del Ebro, rumba, rumba, rumba. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada puede bomba, rumba, 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 pero nada puede bomba, rumba, rumba, rumba. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra el corazón, ay Carmela, ay Carmela. Contraataques muy rabiosos, rumba, rumba, rumba. Contraataques muy rabiosos, rumba, rumba, rumba. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, rumba, rumba, rumba. Pero igual que combatimos, rumba, rumba, rumba. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Habéis visto ahí una de las fotos más representativas y más difundidas de la guerra civil, ese miliciano que Robert Capa consiguió en el mismo instante que le daban el tiro hacer él la fotografía y ahí quedó aquel bendito en el aire. En abril de este año, 25 personas recibieron en la delegación del gobierno en Sevilla una distinción en reconocimiento por parte del gobierno de España por su lucha por las libertades en la etapa del franquismo. El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, hizo entrega de las distinciones a 25 personas que fueron encarceladas y en algunos casos torturadas y condenadas entre 1964 y 1975 por el temido Tribunal de Orden Público franquista. De estas personas, 10 fueron socios de Facua, la Asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática que preside Antonio Naranjo, dirigente histórico de Facua, organizó el acto junto con el gobierno. Entre estas personas distinguidas, 2 mujeres, Pilar Aguilar Carrasco y Maripaz Sánchez González, ateneísta de este Ateneo, y como ya hemos presentado aquí, tenemos el placer de tener aquí en la mesa. ¿Qué supuso, Maripaz, este reconocimiento de abril pasado? Bueno, tengo que decir que no era el primero que recibimos fue de la Junta de Andalucía, siendo presidente Manuel Chávez, en los años a principios de 1900, principios de 2000. Ese fue el primero. Después el Ayuntamiento de Sevilla también nos hizo un reconocimiento. El tercero, una asociación de memoria, Justicia y Libertad, que está aquí Antonio y Julia, que también. Y este ha sido el cuarto. Hombre, no cabe duda que este viene del gobierno de España y
es como más importante o es más representativo de todo el país, ¿no? De todos los premios. Claro, más representativo pues sale del núcleo de Andalucía. Yo sentí pena por todos los compañeros que no han podido llegar a este momento. Claro, yo estaba recogiendo el premio y me estaba acordando de Paco y de tantos que no llegaron porque se llegó muy tarde, 50 años, muchos se quedaron detrás. Estábamos 25, está bien la representación, pero sentí ese dolor por dentro, no lo pude evitar. Mira lo que tenemos detrás. Sí, así lo del libro, claro. Háblanos del libro, Mujeres Antifranquistas. Mujeres Antifranquistas surge porque Mercedes Liranzo, que es la autora del libro, habló conmigo porque ella estaba tratando de recopilar, porque dice, mira, es que se habla mucho de la lucha de los hombres que participaron pero de las mujeres se ha escrito poco, de las mujeres se habla poco. ¿Y qué te parece? Y bueno, pues a mí me parecía bien, me dijo, escribe algo. Entonces yo era presidenta de la Ateneo. Digo, pero Juan, no me viene de mal escribir, porque es sacar toda esa historia que siempre duele, ¿no? Más adelante lo escribí, lo hice, y bueno, creo que es necesario porque en la represión el papel de la mujer, hombre, hemos sido menos, naturalmente en las cárceles éramos menos, pero también porque éramos menos estábamos peor. Las cosas como son, porque teníamos que penar 2 veces. El hombre estaba ahí porque había luchado y era su obligación. Las mujeres teníamos que estar en casa y no teníamos por qué habernos metido en ese lío. Y entonces de alguna manera te hacen eso que está pisando siempre en ese momento. El Tribunal de Orden Público mandaba detener, juzgaba, condenaba a opositores al régimen franquista, obreros, estudiantes, artistas, profesores, médicos. El TOC dictó 3.798 sentencias, de las que solo 959 fueron absolutorias. ¿Qué recuerdas de tu detención y condena? Estamos en febrero de 1970 en Barcelona, ¿no? Pero antes de eso hubo mucho. Antes de eso hubo mucho, claro, porque en la memoria histórica, fíjate que se habla poco de la clandestinidad. Y muchos tuvimos que vivir clandestinos. Yo tuve que pasar un año, desde que detienen a Paco, la policía sabe de mí. La Brigada Político-Social me está buscando porque ya tiene mi nombre y apellido, porque yo estaba casada con Paco. Y Paco lo detienen un año antes, en un estado de excepción en Barcelona, que nos pilló allí. Vaya, nos pilló aquí porque tuvimos que salir de Sevilla porque nos iban a detener y entonces nos marchamos huyendo, ¿no? Nos marchamos huyendo pensando que era una cosa provisional, pero tan provisional que aquello no había manera de volver a ver. Lo que no sabe mucha gente de aquí, amigas, amigos tuyos, es que Maripaz fue Conchi, Berta, ¿no? Cuenta. Claro, yo el año que desde que la policía me está buscando, la solidaridad, que también tendré que hablar de ella, la función que ocupó la solidaridad en la memoria democrática, pues nos facilita un documento falso, claro, para que podamos mover. Yo estaba trabajando en una fábrica, claro, yo no podía, Paco estaba en la cárcel, yo estaba sola y yo tenía que trabajar. Y el apellido, esta familia esta chica era catalana. Y yo siempre iba sufriendo con ese papelito, ese documento de catalana, porque decía, nada más que yo hable, se va a dar cuenta todo el mundo que ni yo soy catalana, con la acento, no yo quería. Imagínate qué conflicto, pero allí estaba con ese pasaporte. Y entro a trabajar en Barcelona, ya había una burguesía democrática que quería ya romper con la dictadura, y los dueños de esa fábrica me dan trabajo sabiendo que yo no soy de esa Berta, que tenía que ir a aceptar. En la cárcel os permitían, luego volveremos aquí a seguir. En la cárcel os permitían escribir y recibir cartas. En la cárcel, ¿no? Sí. Las cartas eran muy limitadas porque las cartas tenían más tachones negros que letras. Porque claro, sufría dos censuras. Por ejemplo, el año que yo me llevé en Barcelona, Paco estaba en Jaén. Y la censura para los hombres, lo que volvía a lo que decía al principio, era como más suave, ¿no?
Pero cuando las monjas, porque yo estaba en una cárcel que estaba liderada por monjas, que eso es un punto y aparte que si me pusiera a hablar con eso no nos da tiempo terminado. Las monjas me cogían la carta de Paco y me la volvían a tachar, de manera que a mí me quedaba un poquito para él. Así tuvimos un año entero. Pero recibir las cartas en una cárcel era como un consuelo, ¿no? Hombre, y una necesidad, porque estábamos en la cárcel, si algo te da soledad, te da aislamiento. Además las monjas eran muy propias ellas y nos tenían separadas. O sea que yo no veía a nadie. Yo veía a mi compañera, que era francesa, que nos detuvieron juntas, y en un año solo la veía a ella, ¿no? Y entonces yo no veía a nadie. Entonces la soledad, el aislamiento, la falta de noticias, no saber qué está pasando. Claro, la carta era, pero siempre estás sabiendo que la carta siempre va a venir limitada, ¿no? Y un buen día, su amiga francesa y ella, Maripaz, dicen, oye, que aquí no vemos a nadie, tendríamos que ver a gente. Y se les ocurre ir a la misa del gallo, les piden a las monjas permiso. Las monjas dicen, pues estas son comunistas, estas no cuenta que... Bueno, eso es que a Nicole se le ocurre decir, la única manera de ver cuántas presas políticas hay aquí es la misa del gallo, que seguro que van a ir todos. Y cuando yo se lo digo a la monja, le digo, una comunista, ya que te enteras desde cuándo tú crees en Dios, digo, una discusión filosófica con ella, imagínate. Pero yo me agarré a que diga que era una cosa sentimental, que yo con mi familia me iba siempre a la misa del gallo, que en mi familia no iba nunca, pero que yo iba a la misa del gallo y que yo quería que Nicole viera la cosa tan bonita que tenemos los españoles de la misa del gallo, la participación. El cura se mete, el cura también interviene y me ve aparte para ver qué interés tengo yo en la misa, qué voy a hacer en la misa. Bueno, y a misa, y está. Total, que no tienen más remedio que darnos la autorización. Estamos pidiendo ir a misa, no estamos pidiendo. Y la misa nos la pasamos todo el tiempo Nicole y yo de pie, porque yo le dije a Nicole, tú harás lo que tú quieras, que yo no me arrodillo. Allí de pie y el cura hizo, seguro, hizo toda la misa y mirándonos a nosotros, porque pensaba que íbamos a ayuntamiento y lo único que queríamos era ver lo que había, pero sí así era porque éramos muy retorcidos. Celia Moreno está allí detrás y ella, esto no sería lo mismo. Agradezco mucho que colaboren con nosotros, con el Ateneo y con este programa en especial, en este ciclo. Igual que un quiero, ¿no? Que está atento al sonido, viene por la mañana aquí para que todo vaya bien y funcione. Vamos a poner algo ahí, Celia, que va a gustar, creo yo, al respetar. Ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de batalla de la línea de fuego. En el frente de batalla de la línea de fuego. Si tú quieres comer bien, barato y de buena forma, en el frente de batalla allí tienen una fonda. En el frente de batalla allí tienen una fonda. Vamos a flashback, vamos a volver atrás en el tiempo donde estábamos. Te criaste en el barrio de San Julián. Sí. Tu padre era ferroviario, tu madre ama de casa. ¿Recuerdos de aquella infancia sevillana? Los recuerdos son, como diría Machado, la historia de un patio de vecinos. Yo me crié en una casa de vecinos y las casas de vecinos
realmente no tiene nada que ver como vivimos ahora, ¿no? Porque en la casa de vecinos yo suelo decir que todo el mundo tenía su nombre, no era el del quinto ni el del sexto. Y además todo el mundo se metía con todo. ¿Verdad? Que cuando yo me he hecho un novio, que es 8 años mayor que yo tenía 17 años, 25, que acababa de salir de la cárcel porque ya Paco había estado 6 meses en Granilla, comunista y pintor. Bueno, todo el barrio, todo el patio opinando, claro, que a la niña no le conviene eso. Yo lo recuerdo cosas así que luego ahora me parece muy entrañable porque todo el mundo se metía a decirte, niña, que ese chico te conviene. Y fíjate tú que es comunista, que aquí no es una tontería que se comunista, pero ya, eso, la vida del barrio, ¿no? La vida del barrio me encantaba a mí porque teníamos una libertad que te ibas a la calle y no tenías que dar explicación a tu madre ni dónde ibas ni dónde ibas. Iba al barrio, hasta con el barrio, había seguridad en el barrio. Pero yo recuerdo con mucho cariño mi casa de vecinos, mis vecinas, lo entrometidas que eran todas y todas pensaban de todo. Cuando había luto, el luto lo guardaba por el patio, o sea, allí no pelaban muerto nada que todo el mundo. O sea, una vida comunitaria muy extraña. Muchas dificultades, no quiero hacer una idealización, había mucha falta de todo. Y por no enumerarla no la enumero, pero imagináis la falta que había en los patios vecinos en esa época. Háblanos, Maripaz, del Corralón de los Muertos. Esos son parte si acaso, de que cuando yo me empiezo a preocupar de otras cosas, soy lo suficientemente mayor para que en el barrio mío había un corralón que le decía el Corralón de los Muertos. Y yo siempre indagando hasta que por fin me entero por qué era el Corralón de los Muertos. Pues era cuando la falange empieza ya los fusilamientos que iban por la gente, y cuando empieza realmente una represión muy cruel, ¿no? Ya había terminado la guerra. Bueno, pues en ese patio entran y decían que todo varón mayor de 14 años fue fusilado allí mismo en el patio. Y luego se fueron los falangistas y se quedaron todos muertos allí. Claro, eso se quedó. Pues eso donde ha pasado, en el Corralón de los Muertos. Y eso a mí me impresionaba mucho con 10, 12 años. Una cosa preocupante. Tu primer colegio de monjas, San Cayetano. San Cayetano. 2 bases o 2 normas: rezar y coser. Y coser. Sí. Sí, cuenta. No, todas las tardes, inevitablemente todas las tardes había que coser y rezar. Y yo tenía muchas contradicciones porque mi padre era un anticlerical rabioso y siempre estaba blasfemando de los dioses, de las vírgenes. Y yo luego me encontraba con otro mundo totalmente tan diferente, ¿no? Y claro, toda la tarde cosiendo y rezando, y el día que te tocaba a ti, al rosario, que tenías que estar en el tiempo, pues a mí siempre lo recuerdo muy marrón, ¿no? Con 15 años ya trabajabas como modista con María Repiso. Con María Repiso, sí, una de las mejores modistas que ha habido aquí en Sevilla, de estilo de esa época, María Repiso, sí. Y esas cosas. Esas son de la casa. Esta es en Alcalá de Henares. Esa es en Alcalá y la otra también, las dos son de Alcalá porque llevo vaca. Y la vaca quiere decir que ya ha sido condenada. Si no, no te puedes poner vaca. Ya estás cumpliendo condena. Y más tarde trabajaste en una empresa de película, Rey Soria Films. Sí. ¿Qué hacías tú allí? Pues las películas, repasarlas, las películas se estropeaban y había que retocarla, pegarla. Sí, la película cuando viene de un cine pasa el repaso y luego va al otro cine. Incluso ibas a salas para estar allí. Incluso yo llegaba la época de verano, a mí me gustaba mucho porque imaginaos que llegaba una película y no daba tiempo pasar por el trabajo y iba de cine a cine, entonces la repasadora tenía que ir al cine, con lo cual yo podía entrar tranquilamente, no es importante, ¿no? Si no es por mí, la película aquí no pasa. Y entonces yo subía arriba a la cabina, la arreglaba y siempre iba con amigas, pero yo sola no puedo venir, entonces siempre colaba a las amigas y nos quedábamos a ver la película. ¿Y una de las películas que más has visto, Cinema Paradiso? Sí. Es que vi mucha, porque es que yo era una aficionada así en esa época.
A ver quién nos pone Celia por aquí. En 1963, Maripaz, con 17 y Paco, con 25 años, se conocen en un picú en el retiro obrero de la avenida de Miraflores en Sevilla. Me imagino que aquello está todavía vivo en su memoria. Porque el picú, yo iba con mi hermano y mi primo, el picú ya, bueno, aquí habrá toda la gente que no lo ha conocido, por supuesto, y una suerte para ellos, porque aquello era, pero era muy gracioso. Nos reuníamos en la azotea, se ponía el picú y bailábamos allí. Yo era más amiga del hermano de Paco, que por edad me correspondía más, pero sabía que había el hermano mayor que era un pintor, pero era una cosa así, porque el pintor me parecía no estaba ahí, hasta que aparece y nos conocemos. Pues yo era esa un tema de dúo dinámico. Seguro, 15 años tiene, amor. 15 años. Claro. Estaba cantando, ¿lo habéis oído? Sí. ¿Con cuánto Maripaz adquieres conciencia política? Claro. Claro. Yo podía tener una inquietud, yo podía tener una preocupación de que había algo que no iba bien, pero no tenía una conciencia política, pero que él sí. Él estaba formado, él ya militaba en el Partido Comunista, él ya había estado en la cárcel, él había estado en París contactando con el partido. Esa es una de las últimas, antes de caer el enfermo. Sí, esa enfermedad de Cervantes. Detienen a Paco en la Ranilla, 6 meses, sería en 1963, y tú tuviste que declarar con 17 años Sí. ante el cuartel de la Guardia Civil. Ante el cuartel de la Guardia Civil, como era menor de edad, tuvo que acompañarme mi padre. Y yo os aseguro de verdad que si sufrí era por él, porque se estaba enterando de cosas que yo no había ocultado. Y que el guardia ahí se lo estaba poniendo toda. Al final el guardia civil nos dice, bueno, su niña se va a liberar porque su niña es muy joven, porque es muy... Pero le aseguro yo que tiene usted que tener cuidado con ella porque tiene muy malas influencias. Eso lo recuerdo clavado, y lo hacía por favor. Pasasteis en agosto del 65. Del 65, 5 de agosto. ¿Qué recuerdas? Pues fue ya ves tú que no fue una boda alegre, porque 5 días antes había muerto el padre de Paco. Y toda la familia, incluyendo mi madre, que no tenía mucho interés que yo me casara, porque claro, imaginaros que con lo que os he contado antes, ¿no? Y entonces, bueno, suspenderéis la boda, ¿no? Porque, bueno, habiendo venido el padre de él y la familia de él igual, y nosotros no nos miramos y nos dice Paco, y dentro de 1 mes, 2 meses yo voy a olvidar a mi padre para casarme, o sea que eso no tiene que ver. Y seguimos adelante con la boda con la oposición de ambas familias. ¿Por cuántas cárceles pasó Paco? Pues Paco pasó primero en Barcelona, en la Modelo. Cuando lo condenan lo mandan a Jaén, que es un penal de cumplimiento. Después de Jaén lo mandan a Valencia, que fue el último. ¿En Segovia también estuvo? Y en Segovia. Y en Segovia. Hostia, los más duros fue Segovia, por el frío que hacía. Por el frío, pasaban un frío de muerte. Lo de Segovia lo recordaba con horror. Segovia, sí. 3 años en la clandestinidad, buscada por la policía, te detienen en febrero del 70, estuviste 1 año en Trinidad Vieja, en Barcelona. Cuentas en el libro Mujeres Antifranquistas que salir de la comisaría para ir a la cárcel fue casi un premio. 3 días en comisaría que fueron interminables. Interminables.
¿no? Interminable, porque son 72 horas, pero en las cuales tú no duermes, tú te quedas sentada en una silla, una noche, 2 noches, y la tortura de lo que te están preguntando, de lo que quieren que tú cuentes y que tú no quieres contar. Entonces yo, cuando me ven a mí el pasaporte que yo llevaba de Berta, dice, no eres catalana de ninguna de las maneras, claro, dice, no vamos a hacer. Y yo me empeño en decir que sí, que es que yo los cuento que yo les contaba. Y entonces me dice, pues vamos a venir a hacer venir a tu madre. Y yo digo, vale, porque lo único que queremos la gente que ha pasado por ahí es ganar tiempo, es ganar horas. Y entonces me acuerdo que vino la madre de Berta, claro, que sabía que su hija había dado el pasaporte, porque lo daban por solidaridad, lo entregan el pasaporte al partido y luego ellos declaran el pasaporte perdido, ¿no? Y ella no tiene más remedio que decir que yo soy su hija, porque si no le crea un problema a su hija, de verdad, claro. Y la señora se acerca a mí, me da un beso y me dice, lo siento. Pero claro, tuvo que decir que yo no era la hija, ¿no? Y lo que me preguntaba de esto, pues cuando llegas a la cárcel, pues ya no tengo nadie me va a preguntar más nada, y ya no tengo que tener nombre propio, ya me van a llamar por mi nombre, y esto va a ser ya la tensión esa tan grande que te provoca vivir de una manera clandestina, es lo peor. Yo creo que puesto en la balanza, tan malo fue. Pues casi que sí, porque la clandestinidad era muy dura. Todo el que la ha podido vivir, y sé que la vivieron muchos compañeros, es muy dura. En febrero del año 71 te trasladan a Alcalá de Henares con 3 años de condena. Allí trabajaste embalando paquetes de avituallamiento para otras cárceles. ¿Tuviste esa oportunidad? Tuve esa oportunidad porque te ofrecen trabajo para redimir condena y tú dices, bueno, pues si trabajo es mejor que estar aquí aburrido. Y el penal de Alcalá era un centro de avituallamiento de todas las ropas, de toda España. Entonces, ese es el Día de los Niños. Habla de esa foto. Ese es el 11 de septiembre, el día que entran los niños, es el día del preso. Mi compañera Nicole es la que está a mi izquierda, la rubia, esa que se ve de pie, y las otras 2 compañeras son presas de ETA, eran de la ETA, las 2, de la ETA política, no de la ETA militar que fue después. Ellas eran las 2 del proceso de Burgos. Ese día era muy divertido porque entraban los niños, pero luego por la tarde veías tú por las esquinas todas las madres llorando. Era muy triste. Qué casualidad, 11 de septiembre. 11 de septiembre. Tal día como hoy. Tal día como hoy. No sé si es el 11 o 16, pero sé que iba por aquí. Y ese día, porque te dan mejor de comer, te dan más horas libres por el patio. Y estando allí en Alcalá de Henares un día honroso, recibes un paquete, lo abres, ves que es de Paco. ¿Y qué viene en el paquete? ¿Por qué te dice el director que viene en el paquete? Sí, el director me recibe y me dice que ha recibido un paquete ahí, el abanico. Pero porque ese era el 5 de agosto era un aniversario nuestro de boda y Paco no tenía ni posibilidades ni manera de hacerme un mejor regalo. Y entonces un compañero del Partido Comunista, que ya él no vive, le hizo con la caña de la escoba, de una escoba de caña, le hizo un abanico. Paco le pintó las 4 rosas y todas las firmas que veis ahí son de todos los andaluces de comisiones obreras y del Partido Comunista que estaban en Jaén y que firmaron en el abanico, solo los andaluces. Yo ese abanico lo conservo con... Bueno, y antes de contaros esto, cuando el director me recibe, que me lo da y se le ha mandado un abanico, hace así, y lo guardo. No se lo puedo dar. Y digo, pero si es un abanico, dice, sí, pero no soy tonto. La rosa ahí significa mucho con ustedes. Y no me lo dio hasta que no salí, me fui a la calle y no me dio el abanico. Sí, el abanico era... Yo le tengo dicho a mis 2 hijos que mi ilusión sería que aquí hubiera en Andalucía un museo de la memoria histórica, que en otros sitios los haya. Igual yo ya estoy con el ánimo de que no lo voy a ver, ¿no?
que va a ser después, a lo mejor. Pero le tengo dicho a ellos que lo donen al Museo de la Memoria Histórica porque creo que es el sitio donde tendría que estar esa manifestación. Es muy simbólico. Cárceles y exilios. Es la novela autobiográfica del historiador Nicolás Sánchez Albornoz, que fue el primer director del Instituto Cervantes, que cumplirá 100 años el próximo 2026. Se exilió a Francia, Buenos Aires, Nueva York y colaboró con la editorial Ruedo Ibérico en París. Sánchez Albornoz trabajó como penado en Cuelgamuros y se fugó de allí en 1948, pero antes también estuvo preso en Alcalá de Henares. Leo un pasaje del libro referido a la prisión de Alcalá de Henares en los años 40 que nos llevará a un punto muy interesante de tu vida. Dos rejas y un pasillo separaban a los presos de los visitantes. Un funcionario paseaba enjaulado dentro del pasillo a la escucha de lo que se decía. Por la cantidad de comunicaciones simultáneas y la emoción del encuentro, las conversaciones acababan a gritos. El alto tono más el lenguaje crítico convenido por asuntos delicados hacían que lo hablado resultara impreciso y a menudo indescifrable. Estando tú presa en Alcalá de Henares y Paco preso en Jaén, habíais solicitado ya en Barcelona a Amnistía Internacional ayer un vis a vis. Cuenta. Claro, un vis a vis no, eso sería imposible. Un encuentro con las rejas de por medio. Y las rejas no eran, es que más fuerte, ¿no? Las rejas no eran rejas de palo y así, las rejas eran rejillas, vamos. Y había como 1,5 metros y la funcionaria se pasea por el medio y si habla de lo que no te amenaza con cortarte la entrevista. Entonces yo le pedí amnistía me lo gestionó, lo aprobaron. Paco vino desde Jaén a Alcalá de Henares, donde estaba yo, y esa primera entrevista la tenemos solo. No hay nadie, no. Creo que por precaución de ellos de que no habláramos más de la puerta. Y entonces la funcionaria ahí, que no se mueve de un poste, y Paco que me estaba viendo, yo con la bata que no me la habían dejado quitar, que mi ilusión era quitarme y que me viera con un vestidito de color. Y él igual, y lo veo que está siempre así con las manos. Y le digo yo en un momento, digo, Paco, ¿por qué no te veo las manos? Y se vuelve y es que la trae esposada. Y digo, pero por Dios, ¿no le has podido decir al guardia? Dice, mira, claro que se le ha dicho, pero no quiere. O sea, fíjate, es que cuando se habla de la dictadura, nos creemos que la dictadura es que correr delante de los grises, no, la dictadura llegó a todos. Llegó a los colegios, a los institutos, a las universidades, a la cárcel, hasta ese preciso momento. El guardia estaba como en esa puerta y él por un pasillo a donde yo estaba, porque no permitió quitarle las esposas. Y no pudimos hablar pues, ni de la situación política, ni del partido, ni de cómo está tu familia, cómo está la mía. Y al tercer día de estos encuentros, voilà, te dan el indulto. Al tercer día me dan un indulto, el indulto Matesa, que se llamaba entonces, era de unos industriales que habían hecho corrupción. Bueno, una cosa como aquí, pero más grande, porque todos tenían más permisos. Y había 3 ministros. Había 3 ministros implicados. Entonces Franco da un indulto para ellos, pero el indulto me coge a mí. El indulto me quita 1 año. Entonces, a las 10:30 de la noche nos ponen en la calle. Franco estaba en el penal, que al día siguiente él ya lo trasladaba. Entonces salimos por la mañana, Nicole y yo nos encontramos una pensión lo más cercano, porque no teníamos ni apenas dinero, ni nada. Entonces por la mañana me ocurre a mí que le voy a comprar un ramo con 4 rosas y me voy a poner en la puerta del penal, que es por donde él salía, hay un pasillo de guardias civiles y el furgón aquí, ¿no? Por donde tienen que pasar uno a uno los. Entonces yo me pongo allí con mi ramo de 4 rosas y cuando la veo le digo al guardia, por favor, es preso político, déjeme que le dé las flores, ¿no? Me deja que le dé las flores. Claro, él, pues imaginado, él se cree que yo estoy dentro de la cárcel, entonces me ve en la calle y me ve con las flores, se emociona de tal manera, no me puedo ni acercar a él,
se sube en el furgón de los presos y los presos le hacen un galigallo, y empiezan a tocarle las palmas, porque claro, eso que entre un ramo de 4 rosas, ¿no? Y él se pone a llorar. Y entonces los presos le hacen el silencio. Y se quedaron todos en silencio, y allí había de todo. Allí la gente no guarda silencio ni por un momento. Se quedaron en ese momento todos en silencio, respetando, ¿no?, el dolor que llevaba Paco, claro, el dolor. Estando en Barcelona, tú soñaste con tener un hijo. Sí. Y cosa que conseguisteis cuando ya Paco salió de la cárcel. Sí. Tú me hablabas, hablando un día con Maripaz tomando un café, me hablabas de un tema, pero yo he escogido otro. Hablabas de un tema de Violeta Parra, pero yo he escogido el tema. Vale. A ver si te gusta. A ver. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio los celos que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo brillado en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído, que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubasco, y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida. En Jaén, Paco hace grabados y tú los recibías y mediante unas direcciones que te daban unos y otros los colocabas y los vendías. Los vendía, y con eso también me ayudaba yo a vivir, claro. Paco Cortijo, un pintor muy amigo de la familia, me daba las listas, sobre todo de arquitectos. Los médicos compraban poco, y los que compraban más eran los arquitectos más comprometidos. Entonces Cortijo me daba la lista y dice, tú nada más que tienes que ir a llevarlo, porque yo ya le he dicho, mira, va, y la mujer de Paco Cuadrado está en la cárcel, hay que ayudarle, pum, y hay que comprar. Y claro, así yo venía a Sevilla, vendía grabados que me sacaba de la cárcel, y con eso iba tirando yo para vivir, para pagar piso, aunque yo trabajaba también ahí, pero... Has hablado de Paco Cortijo, él, Paco Cuadrado y otros muchos participaron en Estampa Popular. Estampa Popular, claro. Un proyecto que ahora está recabando firmas para enviarla, porque se va a pedir la medalla de las artes. De las Bellas Artes para Estampa Popular. Matilde Dupuy tiene por aquí algún contacto y demás, si queréis lo veréis con ella, de manera que ver cómo se podía firmar esa carta de adhesión, toda que... Sí, la tengo yo ¿La tengo yo ya, cuestión de que la tengo que mandar por el correo, la iré mandando, pero es que tú has mandado ya, claro. La Ley de Memoria Histórica y Democrática, en su aplicación, está haciendo justicia y está reparando en parte el dolor de las familias de las víctimas del franquismo. Guardaste silencio sobre tu etapa carcelaria hasta 2005, cuando Comisiones Obreras te propuso hablar para recoger tu testimonio, porque antes como que querías cerrar aquella herida. Sí, cuando Paco nunca tuvo el problema para hablar de su enseguida, ¿no? Y eso que Paco, fijaos que Paco fue torturado muy gravemente. Paco cuando entra a la cárcel se lleva una semana sin poderse mover de la cama. Los compañeros le llevaban la comida, le llaman al médico y el médico dice que bueno, que es que este hombre es muy de carne muy blandita. Pues Paco estaba inflamado todo. Bueno, pues Paco no tenía
puerta que yo cierro, yo ahora me voy a dedicar a criar a mis hijos que quiero tener, y yo no quiero criarlos en la tristeza, en las depresiones. Yo esto lo cierro y yo no hablo más. Y no, de hecho, había anécdotas con amigos comunes que me decían, ay, que es tu marido, ¿no? Qué pena, ¿no? 4 años de cárcel y tal. Y yo le decía, sí, claro, claro. Y dice, ¿y tú mientras qué hacías? Digo, pues yo estaba en otra cárcel. Y dice, o sea, que te daba mi esa cosa porque yo no lo decía. A ver, otra vez. Una de las cosas por las que se me ocurrió hablar con Maripaz y proponerle esto es porque en nuestro país, pero yo creo que en todo el mundo, hablamos de una frase esta mañana, Maripaz, y la frase conocida que es detrás de un gran hombre hay siempre una gran mujer. Y yo le decía a Maripaz, yo creo que detrás de una gran mujer hay algún hombre que algunos son famosos, otros no lo son, pero detrás de una gran mujer. Y digo esto porque efectivamente pensé que en la relación de Maripaz con su marido, con Paco, ese hombre extraordinario que todos hemos conocido y los afectos que hemos tenido con él, lo entrañable que era, lo entusiasta. Pero claro, Paco era un sol deslumbrante, ¿no? Y la mujer que estaba al lado de él, que era Maripaz, pues estaba un poco como opacada, a modo de ver, como ocurre con cantidad de parejas. Y por eso le propuse a Maripaz, digo, tú tienes también que deslumbrar, porque creo que has hecho cosas en la vida suficientes como para deslumbrar. ¿Pero estás contenta con tu trayectoria como mujer? Oh, sí, totalmente. Creo que volvería a repetir exactamente lo mismo, porque yo, si me comprometí con la democracia, fue porque estaba convencida que era necesaria para mí, para todo el mundo, y volvería a comprometerme igualmente, y volvería a hacer lo mismo que hice en las asociaciones de vecinos, que he disfrutado mucho. Lo primero que hicimos fue, me enrollé en San Juan en crear la asociación de vecinos Antonio Machado, y había que atraer a las mujeres, que era muy difícil porque veía que había ausencia de participación de las mujeres, y toda esa labor en la asociación de vecinos de mi barrio, de Ciudad Jarafe. Pues esa labor muy bonita, y yo sí repetiría exactamente, me siento satisfecha. ¿Cuál es tu posición sobre el feminismo? Estamos viendo que en el tema del feminismo hay disparidad, hay desunión. ¿Cuál es tu posición? Es inevitable, porque a veces lo que hacemos es una idealización del movimiento feminista. Verás tú por qué digo idealización, porque el movimiento obrero está muy diversificado. Hay de todas las corrientes en el movimiento obrero, y parece que a nadie nos molesta, pero a nadie le extraña. Y si hay una división en el movimiento feminista, pues no es más ni menos que lo que está en la sociedad. No puede haber una sola opinión, una sola unión de las mujeres, porque la sociedad no funciona de esa manera, y las mujeres funcionamos exactamente así, con una diversidad muy grande que no somos capaces de, a lo mejor, tenemos que hacer con manifestaciones. Eso me sigue doliendo, claro, pero lo tengo asumido como parte de la sociedad individualista que vivimos. ¿Y qué piensas sobre el cambio climático? Bueno, eso ya yo tengo aquí ahí entramos habrá aquí algunos compañeros que llevan una preocupación con la historia de los árboles en Mairena, que es lo más cercano que me llega del cambio climático, porque a mí los cambios climáticos me llega a través de cuando veo un árbol cortado inútilmente, cuando veo los árboles aquí en Mairena que los podan en el mes de agosto, que yo digo, pues te va a morir, y le toco al árbol y le digo, pues te pones enfermo porque están desmochados en el mes de agosto, como acaban de desmochar un árbol en Ciudad Expo detrás de la farmacia, lo podéis ver, un hermosísimo árbol, y lo acaban de desmochar en el mes de agosto con toda la calor, en 40 grados. Y yo me gustaría comprometerme más en la defensa de lo que es la vegetación y lo que nos aportan los árboles, que no está. Me parece que falta campaña por parte del ayuntamiento, que la gente no vea, es que los árboles son muy sucios, es mucha mierda. Y yo llevo una labor de, señora, mierda, las mascarillas que tira la gente en la calle, la mierda de los perros, los árboles no son mierda, aportan. Esa es la lucha, como yo me siento en el cambio climático.
Hay una máxima ambiental que dice que hay que pensar en lo global y actuar en lo local. Es lo que le toca. Claro. Tienes dos hijos, Iván y Clara, y una nieta, aquí. Yo cuando pienso en el futuro de nuestros hijos y nietos, me preocupo porque, fijaros, las ranas, los incendios de este verano bárbaros, los incendios de sexta generación que ya no tienen los controles, con más bomberos por estar en meta no puede controlar, y todo eso es fruto de que la temperatura media de la Tierra está aumentando perceptiblemente 1 grado, 1,5 grados, 2 grados. Y claro, eso hace que los mares se calienten, se recalienten, sube la tensión, baja el aire frío, se provoca. Bueno, lo voy a dejar ahí. Unas fotos que teníamos por ahí previstas, Celia. Esta, mira, con amigas tuyas, algún acto. Julia. Y esta creo que es del Ateneo de no sé qué actividad que hicimos aquí hace. Sí. Y esa es la de cuando se inauguró el Banco de Paco. El Banco de Paco que sabéis que está en Ciudad. Si Carlos Marx levantara la cabeza, estaría triste o alegre al ver la situación hoy del proletariado. Sí, claro. Y más triste todavía cuando ve gente joven cantar el cara al sol por el brazo. Que yo digo, si supiera lo que están cantando, si supieran lo que les va a venir cuando esta gente que ellos quieren que vengan, que tienen un gobierno que les está permitiendo reunirse, que les está permitiendo cantar, que les está permitiendo salir a la calle, manifestarse, y van a votar a un gobierno que le va a quitar todo eso. Eso me duele mucho. Lo bueno del guión este es que ella me va ayudando con el guión, porque lo que acaba de decir viene a huevo con la intervención siguiente. Escucha esta arenga en un mitin reciente de un dirigente político, que tiene que ver con todo este acto que estamos celebrando. Este puede ser el último curso político de un gobierno agonizante y mendicante. Hay que empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un gobierno que nunca debió de haber existido en nuestro país. ¿Cómo ves la situación política con mensajes como esto que los tenemos a diario? Este ya sabéis quién es, este es el Miguel Tellado, el portavoz de Tellado. Entonces, con estos personajes, ¿cómo vamos a construir paz? Tellado, con todo mi permiso por alguno de ustedes si les molesta, pero es un impresentable. Hablar de la fosa, de verdad va a hablar de la fosa cuando todavía tenemos, no sé si son cientos y miles de personas todavía tiradas en la cubierta. Va a hablar de la fosa con esa desfachatez tan grande y esa que para la memoria histórica es que es indignante. Es que es indignante. No tengo palabras para calificar que se hable y que se le diga al presidente dictador. Una dictadura, pero desgraciado, ¿tú sabes lo que es una dictadura? Como para decir que esto es una dictadura, de momento no podrías ni decirlo, ni publicarlo, ni hablarlo, ni reunirte. ¿Cómo va a decir que esto es? Estamos ya en la recta. Pues eso es lo que estamos. Estamos en la recta final, pero no podemos abandonar esto, como dice Wyoming, como decimos muchos, sin hablar de Gaza. Manifestaciones en el mundo. En España la vuelta ciclista a España se está convirtiendo en la vuelta ciclista a Palestina, afortunadamente, porque están boicoteando mucha gente humanitaria, solidaria, que está diciendo, pero ¿cómo es posible que se tolere que un equipo israelí esté participando? Bien. El gobierno de España está haciendo, a mi modo de ver, yo creo que para mí al menos es digno de aplauso, porque en este contexto internacional con tanta presión militar, económica y demás, hay que tener narices para dar pasos que además, a mi modo de ver, van a alumbrar a otros países a seguir esa senda. Entonces, se están dando pasos en línea con lo que tendría que ser hoy en día un hecho, boicot a las relaciones comerciales y diplomáticas con Israel. A un gobierno genocida como este hay que pararle de manera diplomática, no respondiendo como ellos con la fuerza y con el genocidio, pero sí pararle. Bueno,
¿Algún comentario al respecto? No, está bien, claro, además que es de los pocos gobiernos progresistas que nos quedan en Europa, porque ya veis los aires que están soplando. Pero que aquí tenemos un problema gordo que es con las bases americanas, y que es que por las bases americanas, el convenio que tienen hecho, no les pueden prohibir que pasen los barcos, y esos barcos van a traer, siguen trayendo armamento contra el pueblo palestino. Como a ti ya nos interesa más la paz que la guerra, vamos a confesar aquí ante el auditorio que compartimos sesiones de yoga Sí. en un sitio aquí en Mairena. ¿Qué supone Tenemos la una práctica? compañera. También que lo hace. ¿Qué supone para ti la práctica del yoga? Ha supuesto muchísimo en mi vida. Me ha ayudado en los momentos más difíciles de mi vida, me ha ayudado a yoga. Porque me ayuda a relajarme, a tranquilizar mi pensamiento. Y fijaos que cuando muere Paco, pues tardé como solamente 12 días en ir al yoga, y cuando mi profe me vio, se alegró muchísimo porque pensaba que yo iba a tardar más. Digo, no, si yo a mí lo que me puede sacar adelante es venir y lo agradecí muchísimo. Fíjate, lo primero que hice al salir fue irme al yoga, y cuando David me vio, yo no me esperaba que tú, digo, claro, es que si no yo no respiro, no puedo respirar. Eso me ayuda. El yoga también es imprescindible. Para los que estáis por ahí atrás, como allí, qué maravilla veros ahí también a través de la reja, de la ventana. Maripat ha puesto aquí encima, ¿cuál es el nombre? ¿Canija? No sé el nombre de la... Cufia, ¿no? Cufia, ¿no? Se ha puesto una cufia en honor a Palestina, ¿no? Y tú has sido una mujer luchadora, estamos acabando ya. ¿Qué mensaje enviarías a las mujeres jóvenes? Pues que no pierdan la ilusión del cambio, que no pierdan la ilusión que todos los niños que se van desarrollando, tanto niños como niñas, que todos tienen ilusiones en el trabajo, en la vida, en el cambio, y que se pueden hacer cambios en la sociedad, claro que se pueden hacer los cambios, y lo mejor es seguir sus ilusiones, su esperanza, y no renunciar a ellas nunca. Ilusiones, esperanzas. Maripat Sánchez. Gracias.
He leído en los últimos meses La península de las casas vacías, del escritor jiennense David Suchet. Una novela magistral sobre la guerra civil que recomiendo fervientemente. También he leído libros sobre la guerra centrados en Badajoz y en Jerez de los Caballeros, Paco el de la Columna y los 12 apóstoles, Gallinas y Tinajas, ambos del periodista y escritor sevillano Paco Rivera, colega y amigo que está aquí hoy con nosotros. Y yo, para abrir el coloquio ya, pues le pediría por favor que nos digas, Paco, qué te ha parecido esto y que nos hables, si quieres, promociona tus libros también, claro. No, hombre, yo he venido a escucharos. Y encantado además, enhorabuena, Marisal. Dar las luces ya, por favor, allí detrás. No lo veo. Dar las luces. Así Ahí. ahora. No, es que enhorabuena. Yo haría una reflexión en una doble dirección, ¿no? Por una parte, la alegría